¿Qué tal, Tare? Un gusto saludarte y saludar a tu auditorio. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué representa esta reforma ya autorizada por los diputados? Pues mira, primero demuestra que hay un fracaso en materia tanto de construcción de instituciones como de resultados en materia de seguridad. Si nosotros pensamos que al inicio de esta administración se propuso una reforma para desaparecer a la Policía Federal, construir una Guardia Nacional y mantener al Ejército hasta 2024 en labores de seguridad, mientras se conformaba esta nueva institución de seguridad, pues lo que vemos a todas luces es que si se requiere el Ejército en las calles es porque la Guardia Nacional por sí misma no funciona, porque se debilitó a las policías locales, porque se debilitó a las policías municipales, y nada ha mejorado en seguridad, sino toda esta discusión hubiese sido absolutamente innecesaria. Hay que decirlo, esto es la demostración tangible que hay un fracaso en materia de seguridad y que cuando dicen vamos bien, nos están mintiendo. El segundo elemento es que ¿para qué se ponen a hacer una reforma y decirnos que en 2024 habrá instituciones sólidas si nunca tuvieron intención de cumplirlo? Y ese segundo elemento de por qué nunca tuvieron intención de cumplirlo es porque si vemos que nunca hubo estrategia, que nunca hubo una estrategia de formación de la Guardia Nacional y que hubo recortes presupuestales profundos a las policías locales, pues también entendemos que desde ese punto de vista o fueron ineptos a la hora de pensar en qué iba a hacer la Guardia Nacional, o fueron mentirosos a la hora de prometer algo que no iban a poder cumplir. Y por último, pues una traición de la oposición que había dicho que evidentemente no iban a votar en favor de mantener la militarización del país y que al final pues se doblegaron probablemente por beneficios personales. Desde la diputada Yolanda de la Torre que fue quien propuso esta iniciativa y fue premiada con un cargo como presidenta del Tribunal Superior de Justicia en su natal Durango, cuando no tiene el perfil, o los senadores que habían dicho que no iban a votar en favor y al final sí votaron así, mágicamente se convencieron pocos días después, pues evidentemente nos habla de una muy poco seria oposición en el país. Francisco, preguntarte, ¿esta reforma equivale a militarizar el país? No, el país ya está militarizado, o sea, ahí sí no tenemos que confundirnos. Está militarizado toda vez que la Guardia Nacional, que es la institución que fue quien sustituyó a la Policía Federal, pues tiene un mando militar, tiene mandos intermedios militares, tiene régimen militar, formación militar, y más del 90% de sus integrantes son militares, pues es militar. Cuando en los hechos quien detiene la instrucción, el mando, la definición de estrategia, pues es el ejército, pues el país ya está militarizado. Y está militarizado en las aduanas, en los aeropuertos, está militarizado en la construcción de todos los proyectos emblemáticos del presidente, cuando definen, cuando se llevan la mayor tajada del presupuesto de seguridad, el presupuesto de seguridad que se le destina a todas las instituciones de seguridad del país, más del 50% se va al ejército, pues el país ya está militarizado. Y lo peor del caso es que vamos a extender hasta 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles sin tampoco tener un proyecto. O sea, extenderla hasta 2028, hasta 2030, hasta 2027, hasta 2025 es exactamente lo mismo, porque no hay un solo proyecto que nos diga, ahora sí que va a ser diferente. O sea, que va a ser diferente entre tenerlas hasta el 2024 o tenerlas para siempre. A mí me parece una simulación, una de las tantas simulaciones que han tenido las administraciones y que lo único que hacen es patean el problema para otra administración. Evidentemente el presidente no quería que el ejército regresase a los cuarteles, porque esto sucedería 6 meses antes de la entrega de su gobierno, cuando, pues, insisto, el país se nos está cayendo a pedazos en materia de seguridad. Entonces, es de nuevo una admisión y un reconocimiento
del enorme fracaso que ha tenido esta administración en materia de seguridad. ¿Qué nos queda por hacer en este contexto? Pues votar por alguien diferente, yo creo. Y no sé si ese diferente está en la oposición, porque pues, la oposición se vende a la primera de cuentas. Entonces, sí tenemos un problema. Los ciudadanos hoy que salimos a las calles somos más sujetos a robos, somos más sujetos a extorsiones, somos más sujetos a secuestros. Estamos en una situación muy crítica. Tenemos que exigirle a los gobernadores que sean serios, que construyan instituciones locales. Tenemos que pagar impuestos y generar impuestos nuevos para poder tener esas policías que necesitamos a nivel municipal, a nivel estatal. Por lo pronto, a nivel federal, todo está perdido. Hay que esperar que quien llegue, el próximo presidente, sí tenga ganas de dialogar, sí tenga ganas de escuchar expertos, sí tenga una idea y un proyecto. Esta administración, que ya va hacia el cierre, nunca lo tuvo, y sería ingenuo pensar que si no lo tuvo en los previos 4 años, lo va a tener en los próximos últimos 2 años. Entonces, yo creo que en este sexenio ya lo tenemos que dar por perdido, lamentablemente, y exigirle a los nuevos gobernantes que sí tengan un proyecto y votar por quien sí tiene un proyecto, y no nada más desde el enojo, desde el rechazo. No se trata de votar por la oposición porque estamos en contra de un gobierno que nos falló, o de votar en favor de este gobierno porque ahora nos da becas, sino de votar por quien sí tenga un proyecto, porque sí estamos muy indefensos los ciudadanos. Francisco, aprecio mucho que me hayas tomado la comunicación para hablar con el auditorio de Estado Actual. Muchas gracias, Taré, y los invito a que entren en nuestra página. Podrán encontrar un análisis, un documento que hicimos de análisis específico sobre el tema de la militarización y los riesgos que hay. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Saludos a la distancia. Es la voz de Francisco Rivas.